No sé si has visto o no Spider-Man Brand New Day, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y estando en la semana de estreno de la mencionada película, voy a recomendaros una de las obras más importantes del Hombre Araña. Y ya no solo hablamos de una obra importante, sino que se trata además de una de las más oscuras y con más carga filosófica que hemos podido ver en las páginas del Trepamuros. Lo mejor, en la larga galería de villanos del Hombre Araña tenemos nombres como el Duende Verde, Doctor Octopus, Kingpin, el Lagarto, el Duende o el Chacal. Todos los mencionados de una manera u otra marcaron la vida ya no solo de Spidey, sino que también la de Peter Parker. El Duende supuso la muerte de Ned Leeds, el Duende Verde acabó con Gwen Stacy. Doc Ock llegó a casarse con Tia May. El alter ego del lagarto, Carl Connors, es una figura importante en la vida de Peter. O el Chacal y el trastorno que trajo con toda la saga del clon, aunque fuera orquestada por Norman Osborn. Pues a pesar de todo lo mencionado, esta historia viene a darnos un gran giro con un villano, aunque habitual en la galería de Spider-Man, no tenía en su haber ninguna gran historia hasta este momento. Sergei Kravinov, conocido como Kraven el Cazador, hijo de una familia de aristócratas rusos caídos en desgracia. El villano adoptaría una nueva forma de vida, la cual consideraría más noble que la civilización que lo había traicionado: convertirse en cazador. Encontraría en el caos de la naturaleza la paz que no pudo darle la vida civil. Y esta misma nueva afición lo llevaría a USA, a cazar a una presa que con el tiempo se convertiría en su ballena blanca, nuestro amigo y vecino Spider-Man. Fracaso tras fracaso provocaría un descenso a la locura del ruso, un descenso que traería consecuencias e incluso víctimas mortales. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Bueno, dejadme que os hable ahora un poco de la situación externa que trajo las librerías la historia de la que vamos a hablar hoy. Esta parte que os voy a contar he de deciros que lo leí en el recopilatorio traído por Panini Comics con su colección Marvel Essentials. Os la recomiendo para leer grandes obras a un precio muy razonable. Raúl López, fundador de la web española referente sobre noticias del mundo del cómic Zona Negativa, escribe una pequeña introducción. En esta nos cuenta cómo un treintañero, John Mark de Mateis, traería bajo el brazo, allá por 1984, una historia con Simon Williams, Wonder Man, donde en un enfrentamiento con su hermano, el villano El Segador, acabaría enterrado vivo a manos de este. El caso es que esta idea no prosperaría dado que no gustó al director editorial y la echarían para atrás. De Mateis volvería a intentarlo en DC, contando la misma historia pero con Batman y el Joker, y acabaría de la misma forma, descartada. Y entonces llegamos a finales de 1986. Tras quedar al mando de la cabecera de Peter Parker de Spectacular Spider-Man, de Mateis llevaría a cabo por fin la obra que llevaba años bajo el brazo, y para ello escogería a Mike Zeck a los lápices, dibujante con el que ya tenía una gran sintonía y con el que había trabajado en numerosas ocasiones en el pasado. Según parece, la decisión de Mateis de escoger a Kraven fue casi casual, ya que durante un periodo de búsqueda dio con este personaje, y le pareció el enemigo acertado para contar esa historia, y la verdad creo que sí. Con todos esos antecedentes, J.M. de Mateis traería a las tiendas durante los meses de octubre y noviembre de 1987 la historia que hoy nos ocupa: la última cacería de Kraven. Por cierto, Raúl López, no quiero seguir sin decir que desde el 87 hasta aquí no han pasado 40 años, maldito. Raúl López, que desde 1987 hasta 2026 solo han pasado 39 años. Perdón, que pierdo los papeles por un tema de años y tal. Dicho esto, os recomiendo visitar Zona Negativa. Es una página que a mí me ayuda mucho a seguir la actualidad del mundo del cómic y hay artículos realmente geniales. Igual incluso encontráis alguno mío. Y ahora sí, hablemos de la última cacería de Kraven. Quiero adelantar que voy a intentar evitar spoilers mayores, ya que creo que el final de la obra, si no lo conoces, es bastante efectivo. Creo que pone un punto y final soberbio a la narrativa sobre las maldiciones familiares y cómo las obsesiones quizás retratan un posible problema subyacente en la psique del individuo. La historia nos traslada a la mansión de Sergei en Estados Unidos. Kravinov se encuentra reflexionando sobre cómo se encuentra con una sociedad decadente y cómo esa decadencia fue la que puso punto y final a su linaje. Vemos cómo Kraven siente que toda esa caída en desgracia es consecuencia de los alzamientos de Trotsky o Lenin, dos de las grandes figuras del comunismo ruso. Es curioso cómo en esta primera idea de a quién considera culpable ya podemos saber mucho de Kraven, dado que vivía con una familia de bien en su país natal. Si deducimos que gozaba de grandes privilegios, a su familia debió caerle como un martillo, nunca mejor dicho, la llegada del comunismo.
lo cual acabaría desestabilizando las figuras aristócratas del país. De Mateis nos cuenta que esta situación es la que haría ver a Sergei Kravinov que el único sitio donde realmente podía existir la justicia era la naturaleza. Sin reglas, sin normas, sin intervencionismo de ningún tipo. Solo prosperan los más fuertes. Para Craven, esa es la única manera de poder recuperar el honor perdido. Ya aquí, de entrada, podemos entender que era natural que nuestro cazador escogiera Estados Unidos como destino, gran rival en aquellos años de la aún existente Unión Soviética y la que pondría esa mancha tan grande en su honor. Podemos ver esto como una buena metáfora de lo que es el sueño americano, una jungla. La jungla que tanto deseaba el ruso expatriado, una jungla con una única ley. Para sobrevivir tienes que comerte a los demás. Sin embargo, en esta ecuación entra nuestro héroe, Spider-Man. A su llegada a tierras norteamericanas, cansado de las cacerías que llevaría hasta el momento, pondría en su punto de mira un nuevo objetivo: cazar a la araña humana. Esto despertaría en Kraven un nuevo interés por la caza, viendo cómo su objetivo suponía uno de los mayores retos a los que se podría enfrentar. Esos primeros enfrentamientos acabarían mal, incluso con Sergei volviendo a su país natal deportado. Pero esto no pararía al cazador, quien insistiría una y otra vez. Y no sabemos cómo, si bien por los años de tomar las pociones que le daban sus poderes o bien la posible herencia familiar de la demencia, Kraven empieza a obsesionarse más con su derrota frente a la arácnido. En uno de esos momentos de éxtasis provocado por las pociones, acaba viendo que la araña es una gran sombra para él. Esa sombra es el reflejo de todos los males que hicieron que su familia acabara desapareciendo. Es que Spider-Man refleja una filosofía totalmente opuesta a la de Kraven. Si bien el cazador considera que la única manera de funcionar el ser humano es un estado de caos perpetuo, el lanzarredes trabaja en pos del compañerismo, de establecer el orden a través de su buen hacer. Y aquí me vais a permitir que os dé un poco de chapa sobre Peter Parker y Spider-Man. Nuestro héroe no refleja ninguna dualidad. Spider-Man porta una máscara por puro amor a sus seres cercanos. Se cubre la cara porque no quiere que los dañen. Peter es el reflejo de la bondad, aun con sus defectos, que los tiene. Siempre tiene una mano amiga incluso a sus propios enemigos, y es en este punto donde tanto choca con el villano. El hombre araña representa una sociedad donde todos arriman el hombro, en busca de un bien común. Parker no distingue entre clases, razas o ideologías, solo ve personas, y hará lo que sea por salvar a todas esas personas. A todo ello, sumemos el hecho de que Peter Parker trabaja en el Daily Bugle, como fotógrafo. Es un trabajador más dentro del gran engranaje social. No goza de privilegios como los que podía tener Craven en su país natal antes de la Revolución. Esta obra habla de dos personas completamente opuestas, dos personas que se enfrentan por motivos distintos. Peter es el símbolo de la unidad, del individuo que vela por el bien común. Y Craven solo quiere su honor, solo busca el beneficio personal y prosperar dentro de la individualidad. En este punto, entendemos el porqué de la frustración del villano ruso. Se encuentra en el anverso de su propia moneda. Su enemigo pone en jaque sus creencias. Cada vez se vuelve más necesario acabar con Spider-Man y poner fin a todas las dudas que están empezando a invadirle en esta historia. Parece que el trabajo de investigación de la Galería de Villanos de Mateis fue el mejor resultado para los lectores. Su interpretación del cazador ruso lo convirtió de repente en un enemigo de primera fila, pasando a ocupar ese puesto junto a otros personajes como los que he mencionado al principio del vídeo. Sergei mostraría unas capas de profundidad jamás antes vistas, dotándolo de una nueva humanidad de la que carecía, contrastando, irónicamente, con su obsesión por el lado animal de la vida. De repente, la meta de Kravinov sería más importante de lo que hasta ahora se había mostrado. Ya no era solo un miembro más de alguna de las encarnaciones de los Seis Siniestros, sino que ganaba un reconocimiento. Kraven decide tomar la capa de su rival y convertirse él en Spider-Man. Si queréis ver cómo, de verdad, os invito a leer el cómic, es una maravilla. El ruso intentaría demostrar a su rival por qué estaba equivocado a la vez que, supuestamente, conseguiría validar sus propias creencias, pisoteadas tantas veces por la araña en el pasado. Toda esta locura de historia tiene un clímax en el cual de Mateis muestra a Kraven como un hombre orgulloso, que al conseguir lo que quería consigue librarse de toda la carga que llevaba sintiendo, tanta carga que acabaría decidiendo poner fin a su vida de caza continua. Pero, curiosamente, toda esta historia, en la que realmente tenemos más protagonista al villano que al personaje que da título a la cabecera, vemos como a pesar de todo, aunque Kravinov se haya convencido a sí mismo y haya podido hacer daño a Peter, nuestro amigo y vecino Spider-Man demuestra una vez más que su moral es inquebrantable. Puede que no gane varios de los mano a mano que vivimos durante la historia, y aunque parezca que por un momento pueda romperse, finalmente
vuelve en sí. La fe de Peter Parker. La fe de un mundo mejor a través de la lucha altruista por el bien común. Consigue imponerse por encima de la obsesión egoísta de su rival. Aún así, ambos consiguen restaurar la paz en su interior. Pero la última cacería de Kraven no habla solo de eso. Habla de la evidente muestra del hombre conviviendo con el reino animal al que una vez pertenecimos. Para Kraven, abandonar aquel mundo fue lo que provocó el declive de la sociedad. Pero para Peter, convivir con ese animal, domarlo y seguir adelante es la demostración de lo que hizo que el ser humano pudiera progresar, dejar atrás todo aquello y crear nuestro nuevo mundo. Un mundo en el que todavía podemos encontrar rasgos animales como algo atávico, más interiorizado en unos individuos que en otros. El animal como representación de nuestros impulsos básicos, el instinto de supervivencia que compartimos con ellos y que es lo que hace que estos se sigan moviendo. La rabia que siente el arácnido o el propio Karavinov son muestras de ese lado. Esa rabia nace de lo más profundo para intentar luchar contra aquello que los está matando. En cierto momento de la obra, vemos cómo Spider-Man ha de combatir a todo esto en uno de los planes orquestados por Kraven, combatiendo contra un rival contra el que podría perder la vida y dominado por ese instinto animal del que hablamos. Un rival al que Kraven pudo domar en su etapa como Spider-Man, pero el cual parece que Peter no puede acabar de debilitar. Esa lucha es para el ruso la demostración de su superioridad. Kravinov deja que el animal de su interior se imponga, crezca y acabe con su rival. Pero Peter, mucho más humano, no cede a sus instintos. Sabe que detrás del monstruo al que combate hay un individuo que sufrió. Una vez más, el altruismo que lucha por el bien común frente al individualismo del cazador originario de la estepa rusa. No puedo más que decir que de Mateis hizo un trabajo realmente asombroso. Si Sergei Kravinov consiguió trascender en la historia del mundo marvelita, fue gracias a esta obra. Fue gracias a sus dotes como escritor y a su buen hacer. Una cosa que me gusta mucho del cómic es cómo se retratan los pensamientos intrusivos. No quiero sonar pedante, pero tampoco quiero que nadie se quede sin entender esta parte, porque creo que es lo que le da aún más énfasis a la idea que os comparto sobre la lucha hombre versus animal. Así que por el bien de mi análisis voy a explicar qué son los pensamientos intrusivos. Seguro que tú los has tenido a menudo. De hecho, creo que la mayor fuente que tenemos a día de hoy de pensamientos intrusivos son las redes sociales. Antes, estos nos merodeaban en nuestra mente, consecuencia de nuestro monólogo interior y muchas veces se quedaban ahí y ya. Pero ahora se escribe en un pequeño tuit y nos quedamos tan panchos. Los pensamientos intrusivos son ideas, imágenes o impulsos repentinos y no deseados que llegan a nuestra mente sin avisar. Estos suelen ser la fuente de muchos problemas como la ansiedad o la depresión. Estos aparecen y a veces nos cuestionan, a veces nos maltratan y otras veces, como en esta obra, aparecen en los momentos más bajos. En muchas viñetas nos encontramos con recuadros de colores diferentes que representan esos pensamientos, como por ejemplo una Mary Jane preocupada por la desaparición de su ahora marido Peter Parker. Maldito Joker. Mira, un pensamiento intrusivo. Durante la exposición de la preocupación de Mary Jane, vemos cómo navega por ideas sencillas como tiene problemas con alguno de sus oponentes, está ocupado en algún caso muy lejano, hasta que de Mateis decide que aparezca un recuadro con un color diferente con la palabra muerte dentro de él. Esto demuestra cuáles son los miedos de Mary Jane, aquello que la preocupa, aquello que no la deja dormir. Son nuestros miedos, también una representación en cierta manera de nuestros impulsos primarios. Esta técnica la usa a lo largo de la obra, lo cual enriquece aún más su relectura, para intentar entender hacia dónde nos lleva el autor en cada una de las viñetas. Recordad que es un cómic de los 80, de 1987 concretamente, de hace 39 años. Bueno, perdón, que me lío. El apartado gráfico es muy de la época. Se nota que las técnicas de entintado son las de la época y puede que para algunos haya envejecido mal, pero de verdad que Maisek está sublime. No hay dibujo malo en toda la obra y se marca unas páginas oníricas para el recuerdo. Si con todo esto no os he convencido, pues yo ya no sé qué más os puedo decir. Bueno, sí, se me ocurre una cosa más. Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Aprovecho para recordar que tengo una web. Encontráis el enlace en los comentarios. Encontraréis también un artículo sobre la historia reseñada con algunas imágenes que YouTube seguramente no me dejará mostrar. Y de paso, podéis comentar qué os ha parecido. Eso sí, no dejéis de suscribiros, darle al like y comentar también por YouTube, que eso ayuda mucho. Sin más que decir, apagamos las linternas y dejamos esto por hoy. Hasta la próxima.